Hola hermanos, continuamos con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy leeremos del numeral 2683 al 2696. Artículo 3. Maestros y lugares de oración. Una pléyade de testigos. Numeral 2683. Los testigos que nos han precedido en el reino, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y por su oración hoy. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Al entrar en la alegría de su Señor, han sido constituidos sobre lo mucho. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Numeral 2684. En la comunión de los santos se han desarrollado diversas espiritualidades a lo largo de la historia de la Iglesia. El carisma personal de un testigo del amor de Dios hacia los hombres puede transmitirse a fin de que sus discípulos participen de ese espíritu, como aconteció con el espíritu de Elías a Eliseo y a Juan Bautista. En la confluencia de corrientes litúrgicas y teológicas se encuentra también una espiritualidad que muestra cómo el espíritu de oración incultura la fe en un ámbito humano y en su historia. Las diversas espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles. En su rica diversidad, reflejan la pura y única luz del Espíritu Santo. El Espíritu es verdaderamente el lugar de los santos y el santo es para el Espíritu un lugar propio, ya que se ofrece a habitar con Dios y es llamado templo suyo. Servidores de la oración. Numeral 2685. La familia cristiana es el primer ámbito para la educación en la oración. Fundada en el sacramento del matrimonio, es la iglesia doméstica donde los hijos de Dios aprenden a orar como iglesia y a perseverar en la oración. Particularmente para los niños pequeños, la oración diaria familiar es el primer testimonio de la memoria viva de la iglesia que es despertada pacientemente por el Espíritu Santo. Numeral 2686. Los ministros ordenados son también responsables de la formación en la oración de sus hermanos y hermanas en Cristo. Servidores del buen pastor han sido ordenados para guiar al pueblo de Dios a las fuentes vivas de la oración. La palabra de Dios, la liturgia, la vida teologal, el hoy de Dios en las situaciones concretas. Numeral 2687. Muchos religiosos han consagrado y consagran toda su vida a la oración. Desde el desierto de Egipto, eremitas, monjes y monjas han dedicado su tiempo a la alabanza de Dios y a la intercesión por su pueblo. La vida consagrada no se mantiene ni se propaga sin la oración. Es una de las fuentes vivas de la contemplación y de la vida espiritual en la Iglesia. Numeral 2688. La catequesis de niños, jóvenes y adultos está orientada a que la palabra de Dios se medite en la oración personal, se actualice en la oración litúrgica y se interiorice en todo tiempo a fin de fructificar en una vida nueva. La catequesis es también el momento en que se puede purificar y educar la piedad popular. La memorización de las oraciones fundamentales ofrece una base indispensable para la vida de oración, pero es importante hacer gustar su sentido. Numeral 2689. Los grupos de oración o las escuelas de oración son hoy uno de los signos y uno de los recursos de la renovación de la oración en la Iglesia, a condición de que beban en las auténticas fuentes de la plegaria cristiana.
La preocupación por mantener la comunión es un signo de la autenticidad de la oración en la Iglesia. Numeral 2690. El Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de fe y de discernimiento dirigidos a este bien común que es la oración, dirección espiritual. Aquellos y aquellas que han sido dotados de tales dones son verdaderos servidores de la tradición viva de la oración. Por eso, el alma que quiere avanzar en la perfección, según el consejo de San Juan de la Cruz, debe mirar en cuyas manos se pone, porque cual fuera el maestro, tal será el discípulo, y cual el padre, tal el hijo. Y añade que el director, de más de ser sabio y discreto, ha de ser experimentado. Si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará a encaminar al alma en él cuando Dios se lo da, ni aún lo entenderá. Lugares favorables para la oración. Numeral 2691. La Iglesia, casa de Dios, es el lugar propio de la oración litúrgica de la comunidad parroquial. Es también el lugar privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. La elección de un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración. Para la oración personal, el lugar favorable puede ser un rincón de oración con las Sagradas Escrituras e imágenes a fin de estar en lo secreto ante nuestro Padre. En una familia cristiana, este tipo de pequeño oratorio favorece la oración en común. En las regiones en que existen monasterios, una misión de estas comunidades es favorecer la participación de los fieles en la oración de las horas y permitir la soledad necesaria para una oración personal más intensa. Las peregrinaciones evocan nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Son tradicionalmente tiempos fuertes de renovación de la oración. Los santuarios son, para los peregrinos en busca de fuentes vivas, lugares excepcionales para vivir en comunión con la Iglesia las formas de la oración cristiana. Resumen. Numeral 2692. En su oración, la Iglesia peregrina se asocia con la de los santos cuya intercesión solicita. Numeral 2693. Las diferentes espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías preciosos para la vida espiritual. Numeral 2694. La familia cristiana es el primer lugar de educación para la oración. Numeral 2695. Los ministros ordenados, la vida consagrada, la catequesis, los grupos de oración, la dirección espiritual aseguran en la Iglesia una ayuda para la oración. Numeral 2696. Los lugares más favorables para la oración son el oratorio personal o familiar, los monasterios, los santuarios de peregrinación y sobre todo el templo, que es el lugar propio de la oración litúrgica para la comunidad parroquial y el lugar privilegiado de la adoración eucarística. Ok, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Continuamos más adelante con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios los bendiga.